Vengo de alabar en una segunda parte de la introducción a Satie el buen gusto de esta enciclopedia, de esta colección, los grandes compositores, la enciclopedia Salvat de los grandes compositores, y ya que la tengo a mano voy a dar una nueva muestra, porque en este tomo quinto dedicado al siglo XX tenemos autores que ya he presentado, afortunadamente: Satie, Debussy, Ravel, aunque, en fin, todos ellos son susceptibles de una profundización, naturalmente. Luego vienen los ingleses, que son los que menos me interesan, pero dentro de lo que cabe, y dentro de lo que es la música inglesa del siglo XX, dentro de lo que es la música culta inglesa del siglo XX, porque claro, en la música popular tenemos grandes músicos que siguieron la estela transoceánica del blues, y bueno, tenemos a los Rolling Stones, tenemos a Amy Winehouse, que es más bien del siglo XXI. O sea, tenemos una estela de seguidores del blues que podríamos decir que va de los Rolling Stones a Amy Winehouse, y todos esos son británicos, y también Black Sabbath son británicos. Pero lo que es la música culta del siglo XX en Inglaterra es bastante aburrida, pretenciosa, pomposa, y sin embargo los tres autores que aparecen aquí sí que son los mejores: de Holst, Elgar y Britten. Además, Elgar, ya que hablo de pomposidad, pues sabe sacarle buen partido a la pompa, la famosa pompa y circunstancia. Luego tenemos Gershwin, que es un músico popular, y Villa-Lobos. Luego tenemos a Bartók, que ya lo presentamos, Kodály, que ya lo presentaremos, Schoenberg, Webern, Berg, Orff. Esto de dedicar un capítulo entero a Orff me parece una superstición, me parece. Luego Prokofiev, Stravinsky, Shostakovich y Messiaen, que eso me parece una nueva superstición, lo de Messiaen. Villa-Lobos. Me parece perfecto que le dediquen un espacio a Villa-Lobos en una obra que normalmente estaría inundada por compositores del tipo de Messiaen o del tipo de Britten. Me parece genial, me parece una muestra de buen gusto poner, y además de sentido común, de que la música culta no se reduce a Europa, no se reduce. Me parece una gran cosa, desde luego. Además, ya hemos visto en las obras en las historias, en las mejores y más voluminosas y abultadas historias generales de la música, y la música iberoamericana apenas aparece, incluso en la historia de la música española, y sí, también iberoamericana, de José Subirá, había unas palabrillas muy escuetas para revueltas, sí, que existe, pero bueno, eso no puede ser. Bueno, sí, si nos ponemos en este tono, habría que reprocharle a la enciclopedia, que encima es española y tiene aliento español, no haber dedicado un capítulo a revueltas, por ejemplo, ¿verdad? No haber dedicado un capítulo a revueltas. Pero bueno, ya está bien, ya está muy bien que pongan a Villa-Lobos en la misma nómina que Ravel o que Bartók, son como músicos incontestados. Bueno, pues meter a Satie y a Villa-Lobos me parece una gran cosa. La biografía corre a cargo de Juan Manuel Puente y empieza en la página 164. Y bueno, pues es es algo bastante insólito, porque normalmente se dice que existe, como mucho, pero no, aquí tenemos documentos, tenemos muchos documentos. Me he perdido porque ¿qué hace aquí Robert Browning? Rubens, aquí está, sí, Heitor Villa-Lobos. Y bueno, pues con lo primero con lo que nos enfrentamos
es, con las muchísimas trolas y la enorme ficcionalización de su vida, la enorme mistificación que él, en fin, continuamente, empezando por la fecha de su nacimiento. Es que esto es bastante, o sea, ya nos dice bastante claro lo que va a seguir. Heitor Villa-Lobos nació en Río de Janeiro el 5 de marzo de 1887. Como cosa segura. Sus biógrafos más autorizados han tardado bastantes años en determinar la fecha exacta de su nacimiento, que osciló, según las distintas fuentes, entre 1881 y 1891. A la creación de este enigma contribuyó no poco el propio músico, que alteró su fecha natal en diversas ocasiones. Ello fue posible debido a que en la época de su nacimiento aún no existía en Brasil el registro civil obligatorio. Claro, y tantas otras cosas no existían que le permitió crear muchas historias en torno a su vida, su obra y su proceso de creación. Vamos, no había internet, no había manera de comprobar las cosas. En una auténtica biografía, lo pone entre comillas, proporcionada por el maestro en persona a la revista Música Viva, número 7 y 8, febrero de 1941, Villa-Lobos decidió, modificando informaciones anteriores, que había nacido en 1888. La verdad no fue rigurosamente determinada hasta 1945 por el musicógrafo norteamericano Nicolás Lonimsky, quien hurgó en los diversos registros parroquiales de Río de Janeiro, y allí, en la parroquia de San José, en la Rua da Misericordia, descubrió al fin la fecha buscada, que resultó ser la de 1887, según se desprende del registro del bautizo celebrado en 1889. Pues así todo, y especialmente cuando él dice que se va de misión antropológica con tribus de caníbales y nos cuenta unas historias extrañísimas. Un momento, esperaba esto un poco más extenso. Sí, no, me he comido unas páginas. Así con todo. Hay una leyenda en torno a Villa-Lobos que él mismo creó. Y claro, objeto, critico, distinguo, me opongo a... Claro, es curioso. Normalmente, con los otros compositores tenemos una larga biografía y luego un análisis musical más o menos extenso, pero aquí es al revés. Aquí lo enorme es el análisis musical, más que la biografía, y es lógico, porque la biografía es casi toda ficción. Entonces todo el capítulo, todo el pequeño libro sobre Villa-Lobos que hay en esta enciclopedia, pues, se centra en la música, que además tiene una producción inabarcable, tiene una producción enorme. Es un autor verdaderamente prolífico y en muchos estilos. Y como digo, me opongo al título porque dice porque el título es una obra inspirada en el folclore. Y luego matiza con mucha verbosidad, pero en rigor, y valga esto en términos generales para el conjunto de su música, porque está hablando de los choros, sus choros no son un simple aprovechamiento de temas recogidos en sus viajes, destinados a una caracterización que en todo caso no pasaría de ser un recurso ingenioso o un rasgo pintoresco. Villa-Lobos va más lejos y utiliza esas voces. Ahora se sube a la parra, ahora el biógrafo se sube y el analista musical, el crítico, se sube a la parra. Veamos cómo lo dice. Villa-Lobos va más lejos y utiliza esas voces como una suerte de plasma sonoro que hubiera recogido en los ritos, en los ríos, en los pájaros de la selva. Pero bueno, afortunadamente Villa-Lobos no es Messiaen. Y hasta en los sentimientos humanos. Casi milagrosamente su desbordante genio transfirió a su obra, con sorprendente y espontánea lógica musical, todas esas melodías de sentimiento popular, esos ritmos de variada sencillez, cuando no de estricta complejidad. Bueno, qué calvario de lectura.
Lo mismo ocurrirá en las llamadas grandes formas, esas a lo que vamos. Y me gustaría decirlo mucho mejor con unas, una respuesta, una respuesta brillante del propio Villa-Lobos, que a mi rector José Guillermo García Valdecasas le gustaba citar para definir la obra de Villa-Lobos. Cuando se habló alguna vez del folclore brasileño y de la influencia del folclore en Villa-Lobos, pues este reconoció con mucha guasa que pues, el folclore brasileño soy yo. Cuando Villa-Lobos cuenta sus historias con las tribus caníbales, hay que tomarlo de la misma manera que cuando Villa-Lobos dice que se inspira en... El folclore es él. Tiene una enorme fuerza creativa, una gran imaginación en todos los... Sí, digamos que algo que puede definir perfectamente a Villa-Lobos es la imaginación. Tiene una enorme imaginación, tanto para lo artístico como para lo narrativo y para dar explicaciones que desde luego no coinciden. La inmensa mayoría de lo folclórico que supuestamente está en Villa-Lobos es Villa-Lobos. Villa-Lobos es el folclore soy yo, como el Estado soy yo, pues. El folclore brasileño en grandísima medida es Villa-Lobos, y no es la primera vez que pasa, porque una grandísima parte del folclore de los Estados Unidos y de la música asociada al viejo oeste, la música es Dvořák. Dvořák en su Sinfonía del Nuevo Mundo toma melodías que son checas o eslovacas y les da un aire que a los norteamericanos les convence de que eso es muy norteamericano, y la música de Dvořák y especialmente la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvořák se deja oír en infinidad de westerns, en infinidad de bandas sonoras de western, en infinidad de... claro, porque fue, digamos, el que le enseñó la música culta a... Fue el que le enseñó la música culta a los estadounidenses. Y alguien dirá, pero un momento, antes vino el abate da Ponte, que se tomó una molestia enorme para llevarles una compañía de ópera, además con Amalie Brand. Ya, pero en aquel momento los estadounidenses no estaban preparados para recibir la música culta. No tuvo éxito el pobre da Ponte, y a Dvořák lo llamaron. Da Ponte se presentó ahí como... Pero Estados Unidos ya estaba maduro con Dvořák y estaba dispuesto a escucharlo. Y bueno, pues lo mismo se puede decir de Villa-Lobos, que también encontró un público no solo en Brasil, sino también en Argentina, porque también hizo un tango y también hizo tangos y también influyó enormemente en el tango. Bueno, cuando Villa-Lobos volvió de las selvas, tenía un público que sí que estaba dispuesto a escuchar. Había una sociedad formada, civilizada, educada. Cuando Da Ponte fue a Estados Unidos, había mercaderes y había gente que sí, había algunos interesados en esas cosas, pero la mayoría no. Ya sé que habiendo dicho que la obra de Villa-Lobos es tan extensa, va a ser ridículo, profundamente ridículo, lo muy menguado, lo menguadísimo de mi colección de Villa-Lobos, porque solo tengo... Quizá debería levantarme, sí, para tomarlo, y me pido disculpas infinitas porque no es la primera vez que hago esto. Encima la lámpara se refleja en la frente. Nunca me ha gustado eso, pero la luz de este cuarto es espantosa. Mientras me levanto puedo contar que mi propósito era, o sea, algo que no tiene nada que ver, que mi propósito era grabar todas estas cosas en un estudio preparado, en una estancia mayor de la biblioteca, pero que no está donde vivo. Y entonces vino la puñetera pandemia, y hasta el día de hoy. Bueno, pues me he levantado y tengo aquí
el Villa-Lobos de Andrés Segovia. Andrés Segovia, bueno, no es mucho, la verdad. Sí, en esta colección de Membran, Andrés Segovia and Friends, Andrés Segovia y amigos, pues tenemos, bueno, lo voy a ver de este lado. Bueno, tenemos Bach, guitarristas barrocos, españoles, que hasta el nuevo Tedesco, más Bach, Manuel Ponce, Fernando aquí está, en el disco donde está, bueno, hay unos cuantos guitarristas barrocos y me parece que es la única grabación. Bueno, pues con Albéniz, y Weiss, y Sor, y Tansman, y Ponce, y, pues, y luego se repite otra vez, tenemos el estudio número 1 de Heitor Villa-Lobos, grabado en Ascona en 1900... No, un segundo. Grabado, entiendo que en Bolonia. En Bolonia en 1972. Sí, eso es. Grabado en Bolonia en 1972. Bueno, pues aquí tenemos el Villa-Lobos, o una muestra del Villa-Lobos de Segovia, de Andrés Segovia, y ya está, no hay nada más. Luego tenemos a Mario Castelnuovo Tedesco, pero no tenemos... Vale, ahí tenemos un poco de Villa-Lobos. Pero bueno, como pieza esencial y bueno, e irrenunciable de la producción de Villa-Lobos, sí que estoy contento de mostrar esta edición completa de las Bachianas Brasileiras en 3 discos. Y como el último les quedaba un poco cojo, han metido un concierto para la guitarra. Siempre todo con la dirección de Enrique Batis, y el guitarrista es Alfonso Moreno. Sí, todo muy mexicano. Aquí se nos dice que ha pagado la Secretaría de Educación Pública de México. Bueno, pues por alguna vez ha hecho algo bueno relacionado con el folclore inventado, porque ya sabemos que la SEP, la Secretaría de Educación Pública de México, es famosa por esos libros de texto completamente absurdos según los cuales los mayas tenían una especie de comuna ecosocialista y eran muy buenos, y vivir en tiempo de los, no solo de los mayas, sino de los aztecas, ¿verdad? Que vivir en tiempo de los señores aztecas era vivir en democracia y paz, y no había sacrificios y todo era estupendo, y luego vinieron los españoles y fue un desastre, ¿no? Bueno, pues por una vez la SEP ha pagado algo en condiciones. Es un muy buen libreto que tiene además, y esto es para mí muy importante, el texto de las partes vocales, o eso recuerdo. De todas maneras, no lo tiene. No, sí, aquí está. Sí, bueno, el texto de la quinta. Aquí tenemos el texto de la quinta, que de todas maneras también está en este volumen. También está en Enciclopedia Salvat de los grandes compositores. Precisamente está el texto portugués y español. Aquí lo tenemos en alemán, portugués, inglés y francés, de la Bachiana número 5. De la Bachiana número 5. O sea, está todo. Está el texto, biografía de los músicos y un pequeño ensayo. Bien, como debe ser. Bien, muy completo y muy adecuado. No sé por qué, por cierto, tiene esta especie de... No sé, imagino que es para que no le entre humedad al disco o algo así, seguramente. Además, no sé si... Bueno, supongo que para que no le entre humedad, con lo cual entiendo que es un disco antiguo, de estos de los primeros años, en los que no se sabía muy bien cómo funcionaba este extraño invento. Bueno, bien, pues... no sé si conservarlo, tampoco tiene mucho sentido. Barbara Hendricks en la versión integral de las Bachianas Brasileiras. Claro, eso no quita que haya otras famosas grabaciones de algunas de las Bachianas, especialmente por Victoria de Los Ángeles, si no me equivoco, y otras
y otras grandes vocalistas. Pero bueno, esta, que yo sepa, esta de Emi es la única que es absolutamente completa. Y como tal, desde luego la recomiendo sin dejar por ello, naturalmente, de recomendar escuchar también a Victoria de Los Ángeles y a otras grandes figuras de la música vocal.